tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir. Vamos a empezar. Démosle un fuerte aplauso al Señor. La bienvenida a todos los televidentes y oyentes del programa Gracia y Unción desde las instalaciones de Catedral de la Unción en San Pedro Sula, 7 calle 11 y 12 avenida suroeste. Si usted está en la zona metropolitana del Valle de Sula, usted puede venir a nuestras reuniones los viernes a las 7 de la noche o el domingo a las 9:30 AM a 11:30. Así que le esperamos en este lugar con los brazos abiertos y con una atención de primera, como Dios lo ha dicho a nosotros. Así que esta congregación también le da la bienvenida a todos los televidentes y oyentes. Nos vamos con la palabra. Quiero llevarlos a 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Vamos a ver una narración que Dios nos ha dado en su palabra acerca de un acontecimiento que le pasó a David. Si nos vamos antes de ese capítulo, nos daremos cuenta alguna historia que nos ayudará a entender este pasaje. Este acontecimiento de David, triste, porque es bien triste, con una victoria al final, es un proceso fuerte que le pasa en medio de la crisis. Y una crisis provocada por una desobediencia de David. No era rey todavía. Y él desobedece a Dios. Y una de las cosas que hizo fue instalarse en una ciudad de Siclab, una ciudad de enemigos. Y el rey Aquís de esa zona le da la bienvenida porque tenía unos reglamentos de cómo recibir extranjeros, si queremos llamarle así. Eran como unas ciudades de refugio para aquellos que eran expatriados por algunas razones. Entonces él los tomaba. Lógicamente no tuvo mucho problema con recibir a David porque lo conocía. Eso sucede mucho y hoy día también cuando las personas piden asilo político. Algunos países no lo dan y otros dicen, a este me conviene políticamente darle asilo. Y eso es lo que estaba pasando en esa ciudad. Viene aquí y se dice, lo voy a tomar, no te preocupes David, te andan persiguiendo, yo sé que ya no aguantas a Saúl, pero aquí es una ciudad de refugio, aquí es una ciudad especial, aquí vas a estar con nosotros. Es más, le dijo, y no te vas a sentir como asilo acá, sino que también vas a poder seguir peleando y hacer guerras como lo has hecho. Y se atreve Aquís a decirle, es más, le dijo, vas a pelear hasta con tu mismo pueblo Israel en contra de ellos. Era un asilo peligroso para David. No era lo mejor para él ir a ese lugar. Y estuvo a punto de pelear contra su propio pueblo por situaciones que no terminaríamos de explicar hoy, políticas fronterizas, ideologías que estaban pasando, así como la persecución. Pero vino un momento en la historia para llegar a 1 Samuel 30 que esta ciudad sufrió algo terrible, Siclab, y él no estaba en la ciudad, él andaba peleando,
Él andaba haciendo lo que no tenía que hacer. Estaba atentando contra el pueblo de Israel. Y la historia es bien interesante y si quiere la empezamos a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclap al tercer día, los de Amalec habían invadido Neguet y a Siclap, y habían asolado a Siclap y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba ¿cómo? Quemada, dice, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo, e hizo estas siguientes preguntas: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comida, agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguet, porque es de los cereteos y de Judá, y al Neguet de Caleb, y pusimos fuego a Siclap. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todos los amalecitas que habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales se habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con que él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos, diga malos y perversos, de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que las tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclap, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor.
Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Neguet, en Yatir, en Aroer, en Sitmón, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Que Dios bendiga su palabra. Este es un ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hombre David? Por algo, Dios siempre está dispuesto a usar a aquellos que tienen disposición, aquellos que pueden mostrar el amor que Dios ha dado en su palabra y que podamos entender que la justicia es buena, pero que más que la justicia es buena, es servir a otros aunque no lo merezcan. Fuimos enseñados a no ser así. Fuimos enseñados a que si tú me das, yo te doy. Si tú me invitas, yo te invito a la mía. Si tú eres bueno, yo seré bueno. Si tú eres malo, yo seré malo contigo. Hemos sido enseñados así y he dado ejemplos a través del tiempo de estar juntos. Y yo quiero hablar hoy de 5 poderes de la crisis. Diga 5 poderes de la crisis. Porque hoy estamos en un mundo complicado, en un país complicado, en crisis. Yo tengo acceso a los números económicos del país. Invitamos a personalidades de lo mejor en economía del país para que puedan retroalimentarnos de la situación actual, de la deuda externa, pero hoy más que deuda externa en Honduras es la deuda interna de más de 3,000 millones de dólares. O sea, el gobierno está endeudado hacia afuera y con la banca nacional. Y cualquier gobierno que se instale tendrá que renegociar con la banca interna plazos largos. ¿Y por qué no renegociar las tasas de interés que por lo general son más altas de las que le puede dar un banco mundial o un banco centroamericano de integración económica u otras instituciones financieras en las cuales los plazos son grandes, los años de gracia son amplios y al final hasta nos pueden librar de las deudas cuando nos vienen crisis como la vino la del Mish en Honduras, que mucha deuda que teníamos fuimos librados de ella a consecuencia de una catástrofe, cosa que una deuda interna no te lo va a dar, así tengas la mayor crisis. Pero no vine a hablar de economía, solo le vengo a decir que la crisis está, que los indicadores no nos dicen nada positivo, no solo por la deuda interna o externa, no solo por la inflación, sino también por el deslizamiento de la moneda que terminaremos este año en 3.8%. Se calcula que para el año 2014 la devaluación será de 5% en la forma más positiva y que la inflación podrá seguir, los precios también habrá desequilibrio y por lo tanto se necesita que cualquier gobierno que vaya, azul, rojo, rojo y negro, blanco y no sé cuántos colores hay, quien vaya tendrá que aprender a ser un gran negociador. Si quieres sacar al país adelante, no va a ser con el populismo, sino que sean hombres y mujeres capaces de poder negociar los intereses de un país. Por eso tenemos que ser prudentes a los hombres y mujeres que escojamos. ¿Quiénes son las personas que pueden ser capaces de sacar a un país y pensar en un pueblo? Yo creo que la crisis nos lleva a una oportunidad. Que la situación que estamos pasando en Honduras y en América Latina, y no digamos Europa, España en crisis, que tiene que llevarlos a reaccionar y buscar la mejor manera de salir adelante. Toda crisis es temporera
y durará el tiempo que nosotros reaccionemos para que seamos un país que tomemos las mejores decisiones, ser prudentes en el gasto, ser nosotros diligentes en todo lo que hagamos. Somos un país que tenemos que volver a producir en el campo. Somos un país que debemos de volver a crear fuentes de empleo, pero para eso tiene que haber una seguridad jurídica, económica, social y política en el país, y no tenemos ninguna hoy. Necesitamos levantarnos. Necesitamos darle seguridad al inversionista extranjero a que venga a Honduras y que cree y confíe en Honduras. Es loable algunas empresas hondureñas que siguen invirtiendo y apostando al país a pesar de esas inseguridades que mencioné. Es de valientes hacerlo, es de valientes afrontar la crisis, pero de todas maneras se necesita tomar acciones correctas. La crisis nos lleva a eso. Una ciudad quemada como Ciclab, una ciudad donde las mujeres se las habían llevado los hijos. Cuando ellos regresan, no encuentran ni su familia ni sus bienes en buen estado. No es fácil. No es fácil cuando viene una situación a tu vida, pero lo que tienes que hacer es confrontarla, y hoy te voy a dar qué es lo que tienes que hacer para salir adelante de tu crisis de matrimonio, de tu crisis de familia, de tu crisis económica y de los entes externos como las crisis sociales y políticas, que no todo depende de ti, pero si cada uno de nosotros hace una labor, podemos sacar adelante un país que ha sido profetizado y bendecido para grandes cosas. Pero tú dices, tanta promesa y tanta profecía de bendición. Yo te voy a dar un caso y se me viene a la mente hoy, cuando Jacob, allá en Génesis 26, dice la palabra que él se fue al desierto huyendo también, y dice que Esaú lo quería matar, y llegó allá y agarró una piedra y la ocupó de almohada, se acostó y le vino una visión de parte de Dios, y miraba una escalera que llegaba hasta el cielo y que ángeles subían y bajaban, y le dio una promesa a Dios, la misma que le dio a Abraham, y le dijo: tu descendencia será como el polvo de la tierra, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Tu descendencia será grande. Pero se lo dice en un momento que lo quieren matar, y cuando amanece, él podía haber pensado: bueno, con esta gran bendición que Dios me dio, por lo menos me hubiera puesto una almohada de verdad. Pero se da cuenta que está en la misma piedra, se da cuenta que va a seguir la misma condición, que lo siguen buscando para matarlo. Lógicamente había hecho un montón de cosas malitas, Jacob, tramposo, usurpador. Usted conoce la historia. Pero como sea que haya sido tu situación, si Dios te dio una promesa, tienes que saber esperar en Él. No siempre el siguiente día. La piedra siguió siendo piedra, el desierto siguió siendo desierto, la escalera desapareció, los ángeles desaparecieron, y lo único que le quedó fue una palabra. Diga: una palabra. Y una palabra es la que te puede transformar, una palabra es la que te va a levantar, una palabra que se te ha dicho se cumplirá en ti, aunque mires que tus ingresos hoy sean menos y el problema se incremente, la bendición vendrá sobre ti. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte cosas grandes, Dios quiere levantarte. Y David vio la ciudad quemada, sin familia. Pero hay situaciones que tenemos que saberlas manejar hoy, y eso, una de ellas es la crisis. Pero yo doy gracias a Dios que hay un manual de manejo de la crisis, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y yo creo que en esta vida hay que morir varias veces a las cosas para que podamos renacer. Y la crisis está ahí, la crisis atemoriza, pero nos sirve para un cambio, para una nueva época, para un país, para inaugurar otra. Así que hay 5 poderes que necesitamos experimentar en medio de la crisis. Y el problema de esto es que la mayoría de la gente solo experimenta 2 de las 5, y las otras 3 no llegan porque son un abismo en el cual se han encontrado. Así que en las grandes crisis
el corazón se rompe. O se curte, se daña, se afecta. En las grandes crisis, si no las sabemos manejar, te van a llevar hasta un final del que hablemos hoy acá. Así que en este libro de Samuel que tenemos, y volvemos al verso 1 del capítulo 30, vamos a ver cómo Dios pudo obrar en favor. Dios pudo hacer cosas grandes, pero el poder primero que viene es el desfallecimiento. Diga, desfallecimiento. Eso. ¿Y qué es desfallecimiento? No es más que la pérdida de energía. Desfallecer, la pérdida de fuerza. Es sentir que la tierra firme se convierte en pantano, que estás en lodo cenagoso. Es sentir que el oxígeno falta a nuestros pulmones. Desfallecer. ¿Cuántas veces has estado en ese punto? Cuando ha venido una situación que dolió tu corazón y que te sientes impotente de poder hacer algo. Necesitamos definitivamente tener la valentía para no poder experimentar eso, pero el desfallecimiento siempre va a llegar. Puede llegar, el asunto es cómo yo puedo reaccionar, cómo yo puedo salir adelante. Se llevan cautivas las mujeres, se llevan todo lo que estaba, el botín se lo llevaron. Dice que desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte a nadie, sino que los llevaron y siguieron su camino. ¿Qué le quiero decir hoy? Que a pesar que estaba desolado, había algo que Dios iba a guardar, y es la integridad de su familia. Pero dice eso, que nadie iba a ser tocado, y eso ya le da una esperanza al ser humano para que el desfallecimiento no llegue al extremo. Y dice ahí, tal como lo leímos el verso 3 y 4, que David y la gente lloraron a voz de cuello. Lloraron. Dice que le faltaron las fuerzas, pero no para pelear, sino para llorar. Fuimos enseñados que los hombres no deben llorar. Me acuerdo de una canción, no he vuelto a escuchar canciones o no estoy al tanto de lo nuevo de esas cosas, pero dicen que los hombres no deben llorar. Y lo peor es que desde chiquito le decimos al niño, no llores, sos hombre. Usted no tiene idea cuánto daño le hace, porque va a callar y en vez de expresar sus lágrimas lo va a hacer para adentro y va a tener un niño conflictivo después. Si llora, que llore. Es más, las lágrimas expresan el sentimiento del alma. Llorar. Cuando yo veo a Jesús, Jesús lloró no solo una vez. En el Getsemaní lloró frente a la tumba de Lázaro. El versículo más pequeño. Y Jesús lloró. Así que siempre va a venir el diablo a atacar tu familia. ¿A quiénes se llevaron? Bienes y familia. Son dos temas áridos para el ser humano: que te toque en la bolsa y te toque en tu familia. Imagínense cómo se enfrenta el ego con David. Perderse esas dos cosas. Tiene que venir desfallecimiento, porque el desfallecimiento es un poder capaz de aniquilar hasta el último aliento de tu vida. Tocar la familia y tocar los bienes. Y el único camino de expresar el desfallecimiento son las lágrimas. Que puedas llorar. ¿Cuántos han llorado alguna vez? Los que no han llorado pues tienen que llorar. El llorar es el río interno del alma. El llorar es algo
que nos puede liberar de muchas cosas internas y puede darnos aún la capacidad de mantener nuestro cuerpo a flote. Y dice que no solo David, sino que todos sus hombres, ellos terminaron llorando. Y todo por el secuestro de su familia. Dígale que está al lado, llorar es humano. Sí. Yo creo que Dios puso las lágrimas en el ser humano con una finalidad: limpiar el espejo del alma. Limpiar el espejo del alma. Juan 11:35, solo se lo digo para que se lo grabe de memoria. Jesús lloró. El versículo más corto, ¿cuál es? Juan 11:35. Jesús también en su momento lloró por la ciudad. Dice que cuando la vio, ay, cuántas veces no quise que así como la gallina con los polluelos están, así los quise yo, y lloró por la ciudad. Lloró por un amigo, lloró por la ciudad, lloró en la cruz. Pues David también lloró y le faltaron fuerzas todavía. El problema no es llorar, hermano. El problema es si te ahogas con las lágrimas del llanto. ¿Para qué llorar? Las crisis se profundizan y nos llevan hasta ese momento difícil, cualquiera que haya sido. Pero Dios, diga Dios, nos ha regalado los sentimientos y se pueden y necesitan expresar. No puedes guardarlos. Pero viene un segundo poder, el poder de la angustia. Alguien allá por los 1800, 1900, hay muchos pensadores, pero uno de ellos dijo que la angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. Ante la nada. ¿Te angustias y alguien ha solucionado con tener angustia? Nunca ha solucionado nada. Y la Biblia aquí nos sigue narrando en el verso 5 y en el verso 6, siempre 1 Samuel 30. Porque las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, las que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también habían sido llevadas cautivas. O sea, David se angustió mucho, porque la gente lo quería apedrear. Todo el mundo tenía amargura. Lógicamente habían sido afectados con su familia. ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la angustia? Cuando usted dice, tengo angustia en mi alma, dice que es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o impresión de que algo pueda pasar. Pero dice que también produce alteraciones en el organismo. Una persona con angustia, el ritmo cardíaco se le va a acelerar. Sudoraciones va a tener. Opresión en el pecho va a tener. Usted no tiene idea de la gran confusión de los médicos cuando alguien llega con el pecho oprimido, con dolor acá, porque es el mismo síntoma de un infarto. Gente que ha llegado con un nivel de estrés tan fuerte, nivel de pánico, y la gente cree que se va a infartar, y no, no es eso. Terminan poniéndole una buena inyección que lo va a calmar y lo duermen, y a la hora que despierta está tan tranquilo que no tiene ni palpitaciones, ni dolor en el pecho, ni nada. Y cuando le dicen lo que tuvo es esto, no se lo cree, porque dicen, no puede ser. Yo eso lo escuché que a gente le pasaba, pero no sabía que me podía pasar a mí. Si no tenemos la frescura de Dios en nuestra vida, los ataques de pánico van a venir. A estas alturas del partido espiritual, del camino en el Señor, eso debe desaparecer. Por mucho que el poder del desfallecimiento y de la angustia no entre a tu vida, porque tienes dos grandes poderes que Dios te dio: la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora dentro de ti. No hay manera. Pero veamos Siclac, porque fue el lugar, como le dije al principio, errado donde David huyó de Saúl. ¿Y sabe quién escogió a Siclac? El mismo David.
El mismo David dijo, me gusta ese pueblo, ahí quiero estar yo. Es una buena ciudad de refugio. Y no solo se fue, ya le conté, se puso a disposición. Rey Aquís, ¿qué quieres? Aquí estoy, yo soy tu siervo. ¿Y qué pasó? Entró en yugo desigual con el infiel. En otras palabras, David hizo un mal negocio. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Acostumbramos, hijos de Dios, a hacer sociedades con hombres pícaros, solo porque son buenos para los negocios. Cuidado, be careful. Cuidado. No os unáis, siempre lo hemos relacionado nada más. Ay, que mi hija no se case con alguien que no es cristiano. Claro que es cierto, pero es más que eso. No unirnos con alguien que al futuro nos va a afectar tanto nuestra vida espiritual. ¿Quién está cerca de ti que te aleja de Dios? Eso es yugo desigual. ¿Quién está con nosotros que puede afectarnos? Acuérdese que cualquier incrédulo que se una para usted para cualquier tipo de relación va a querer aprovecharse de un hijo de Dios y vas a salir perdiendo. Porque al final, como hijo de Dios, no vas a poder tener venganza. Vas a tener la tendencia de fallecer y angustiarte. Y tienes que levantarte con la palabra y con el Espíritu Santo, pero de otra manera no vas a poder. Pero Él, si tú le fallas, te va a llevar hasta la cárcel. Yo quiero decirle que aquí se aprovechó la oportunidad para usar el talento militar de David. Es la historia realmente de un hombre dividido entre la pasión y la vocación. No hizo lo correcto. Le dijo, aquí está mi estrategia, mi inteligencia, mi fuerza. ¿Qué quiere Rey Aquís? Con tal de salvar su vida, no pensó en su pueblo. Y estaba dispuesto hasta pelear contra Israel, el David que nosotros conocemos. Yo creo que la vida misma nos enseña a nosotros. Y yo no quiero hoy enfatizar en lo que pasó con David y seguir insistiendo hoy que realmente se equivocó en el camino, escogió a Ciclap. Está bien, pero yo quiero ver más adelante qué es lo que pasa. Veamos la etapa: desfallecimiento, diga desfallecimiento, diga angustia. Esas dos te pueden llevar a la depresión. Sí. ¿Sabe que el diablo te puede ofrecer en una mesa muchas cosas? Te puede ofrecer el odio, te puede ofrecer los celos, los chismes, las mentiras. Y sabes que siempre te tiene un paquete aparte que se llama depresión. Dice, esta es más cara, pero te la doy. Todas las demás pueden ser más tranquilas. La herramienta más eficaz del diablo es la depresión. No hay otra. Y David hubiera podido sentir la presión del desánimo, la desesperación en ese momento. Pero no todo es malo en la angustia, hermano. A algo nos va a llevar. Sí, algo. Hay un sueño dentro de nosotros. Algo en medio de la angustia. Voy a tener que reaccionar. En medio de la angustia pienso en lo bueno que ha sido Dios conmigo. Pienso que no está perdido todo y que hay una salida al final del túnel. Y yo sé que al final Dios me levantará del polvo, dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. En medio de las llagas, sin hijos, con amigos, con mujer que no le ayudaba en la fe, dijo, yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha mi piel. He de alabar a mi Dios. En medio de todo lo que te pase, que tú puedas alabar a Dios, que tú puedas servir a Dios. Aquí es el punto donde te quiero llevar hoy. Que no te quedes en el camino de la desesperación, de las limitaciones que tienes ahora. Que no te quedes ahí, que avances porque hay algo grande para ti. Acuérdate de Job. Acuérdate de Jesús, que sufrió todo, pero resucitó.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo resucitó, esperanza de gloria para los hijos de Dios. Él está sentado en lugares celestiales. Él está para socorrernos en la tribulación y en la angustia. Yo clamo y Él me oye y me va a librar de todos los temores. En el desfallecimiento, en la angustia, en la depresión, tendrás que agarrarte del tercer poder, que es el poder de la fortaleza, y solo se logra con Dios. Aleluya. Mire, ante cualquier peligro de la vida, lo que va a contar en ti es la fortaleza que tengas. ¿Cuánta fortaleza tienes? Dice la Biblia, si sigues leyendo ahí, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y dice que David consultó al Señor diciendo: perseguiré esta banda, ¿lo podré alcanzar? Síguelos, lo vas a alcanzar, y de cierto librarás a los cautivos, dice el verso 7 y 8. La verdadera fortaleza del alma y del espíritu viene de Dios. ¿Quieres fortaleza? No es de un amigo, no es de un libro, viene de Dios, de ninguna otra parte. Cuando todo se cae, allá había un canto de un salmista, no sé, Marinos llamaba, dice: cuando todos me dejaron, mis amigos me dejaron, no sé cómo es la cosa, y uno siente que todo lo dejó, dijo: solo Dios me quedó. Los que están con hoy pueden estar contra ti mañana. Los que están contra ti mañana pueden estar contigo, así que es variable. Pero Dios siempre va a estar. Dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Él hay que creerle. Levanta la vista. Él dijo: no teman, yo he vencido al mundo y todas sus obras. Confía en Él y Él hará. Amén. Nada es tan difícil que no pueda conseguirse con la fortaleza, pero depende en quién la pongas. Un jefe te puede fallar, un padre te puede fallar, un hijo te puede fallar, una mujer te puede fallar, un marido te puede fallar, pero Dios nunca te fallará. Ese siempre va a estar contigo. Amén. Y David entiende la lección. David dice: qué bárbaro, cómo me perdí con este Aquís. Qué tan linda vestidura tenía que lo impresionó. Qué tan bonita era esa ciudad que lo cautivó. Con tal de librar su vida, buscó ayuda en el pagano, sabiendo que el socorro solo viene del Señor. Digan: mi socorro viene del Señor. El socorro de nosotros ahí está. No consultó para ir a esa ciudad y pierde Ciclab. Y yo siempre he dicho: un cristiano en el lugar equivocado, a afectar a la gente va. Afectar a esa ciudad fue. Usted no tiene que andar en lugares equivocados. Y siempre que esté ahí diga: este no es mi lugar, cualquier cosa puede pasar mal aquí, por causa de un bueno andando en lugares malos. Aló, diga que está al lado. Ay, ay, ay. Sí, es bueno que aprendamos a entender que Dios quiere que estemos en el lugar correcto. Yo sé que está en el lugar correcto ahora. Yo sé que el televidente está en el canal correcto y en la hora correcta, y si es la radio, en el lugar correcto. Dios lo trajo y lo puso en el lugar correcto para que sepa que la bendición está para usted. Dios quiere bendecirlo. Amén. Muchas de las crisis vienen por las malas decisiones en nuestra vida. Crisis de enfermedad porque comimos mal. Crisis económica porque gastamos como locos. ¿Aló? Sí. Nos metimos a todo el que llegaba: venga, fiado, venga, bienvenido, aleluya, decía usted. ¿Cuánto se paga? 20 al mes. ¡Qué barato! Vamos, vamos, vamos. Cuando menos acuerda, él dice: amor, ya no nos cabe nada en la casa. Pero todo era fiado, hermano. Aló. Mire, David en el momento de la crisis, me gusta, porque ni siquiera consulta con Abiatar, porque Abiatar era el sacerdote. ¿Sabe qué le dijo? Tráeme el chaleco, le dijo, que usás. Ese era el efod.
Ya le voy a explicar qué es el efod. Algunos decían, ¿el efod famoso qué es? Y se quita el chaleco. Es una vestidura en el sacerdote. Y el chaleco tenía como piedras preciosas. Y una se llamaba Urim y el otra Tumim, significa luz y perfección. Cuando el rey o el sacerdote querían consultar a Dios, lo hacían a través del efod. Y había una respuesta ahí. Dios contestaba a través de ese instrumento poderoso. Se cree que esas piedras, Urim y Tumim, iluminaban, significaba sí o no. Por eso él hace preguntas: ¿seguirás a los mediadores? ¿Urim o Tumim? ¿Sí o no? Dicotómico, ¿sí o no? Hay mucho que podemos averiguar acerca de eso. Hay algunas teorías, si usted se mete a explicaciones en la Biblia acerca del significado, cómo funcionaban esas piedras. Pero aquí lo importante es que David consultó y la respuesta le vino. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la respuesta? El poder del desfallecimiento, el poder de la angustia y consecuente una depresión se desvanecen cuando viene una voz de Dios que te habla y te dice: estoy contigo. Yo sé que mañana cuando te levantes la piedra será la misma, pero estoy contigo. Lo que te va a mantener no es las cosas que mires cuando abras tus ojos, sino la esperanza en tu corazón que Dios podrá levantarte a ti. Amén. Dígale que está al lado: lo que no me mata me fortalece. Diga: lo que no me mata me fortalece. Eso es. Y por eso le dije, tenemos el Urim y Tumim, palabra de Dios, Espíritu Santo, hermano. Él le va a decir lo que usted tiene que hacer, cómo lo va a hacer. Nos vamos a fortalecer. Por eso insisto en que lea la Biblia, la santa palabra de Dios. Y pídele al Espíritu Santo que le revele. Entre más te comas esta palabra, más cambiará tu vida. El diablo más te va a tener temor. Y no vas a tener miedo de enfrentar a nada. No va a poder venir desfallecimiento si te comes la palabra, mucho menos angustia y no digamos depresión a tu vida. El que se mete en la palabra será fortalecido con fe, con amor, con paz, con bendición, con bondad. Pero lo más importante, la fortaleza en medio de la crisis. Las crisis, cuando estén, que nos acerquen más a Dios, que nos acerquen más a su palabra, que nos acerquen más a la iglesia, que nos acerquen más a los hermanos. ¿Dónde quieres tú? Es una historia preciosa, porque es cuando David toma todo aquello, empieza a rescatar la mujer, dice: no le faltó nadie. Qué tremenda victoria la que le concede a David. David recuperó todo. Diga: voy a recuperar todo. Diga: absolutamente todo. Dios le retornó todo lo que le habían robado y secuestrado. Así que la fortaleza de Dios siempre termina en victoria. Cuando sos fortalecido en Él, va a haber victoria a tu vida. Siempre hay una reivindicación. Tiene que haber algo. Cuando uno confía en Él, habrá devolución de todo lo perdido. ¿Cuántos creen que Dios puede devolverte todo? Aquello que has perdido, que te robaron, que te dañaron. Esos van a venir a decirte: perdóneme. Usted va a decir: te perdonen. No va a tener venganza, porque usted está fortalecido en su palabra, que dice: en mí es la venganza. Usted ha sido llamado para perdonar. Esa fortaleza te va a dar alegría. Esa fortaleza destruye lo que te angustiaba, lo que te desfallecía, lo que te causaba depresión. La fortaleza en Dios repara relaciones rotas y vuelve un reencuentro y uno recupera en unidad. Amén. ¿Qué querían hacerle a David? Apedrearlo. ¿Por qué? Porque se habían llevado toda su familia. O sea que al final le querían echar la culpa a David de todo, y era cierto, pero no era tiempo de venganza. David lo que les dice: está bien, pero no es tiempo de venganza, es tiempo de actuar. ¿Por qué no vamos a pelear por nuestra familia, a pelear por nuestros bienes? ¿Qué significa eso, hermano? Que David no se había contaminado de la crisis.
Porque si él dice, apedréenme pues, sí, tengo culpa. No, no se echó ahí ya no lloró. Que puedo merecer eso, dijo, lo puedo merecer, pero mejor quitemos esa plática. Dijo, ¿por qué no me acompañan? Yo que cometí el error de venir a esta ciudad a hacerle caso a Aquís, pero vengan, sigámoslos. Y Dios puso un ángel en el camino. ¿A quién puso? A un egipcio que habían dado con ellos, que enfermo lo habían dejado botado. Y Dios usó a David para curar al egipcio dándole comida. Y ese fue la luz en el camino. Dios siempre va a poner una luz en tu camino. Cuando no sabes para dónde vas, Dios dice, yo soy la luz, yo voy a venir a guiarte. No se contaminó. Me gusta. Por algo era un rey, fue un hombre valiente David. Fue un hombre que le creyó a Dios, aun cuando estaba pasando lo que estaba pasando, él reaccionó. Vino la alegría, vino la victoria, pero lo más importante es el poder de la unidad. Diga, el poder de la unidad. Dice que llegó David donde estaban los 200 hombres. Ya vienen con todo. Vienen de regreso, no perdieron ni un solo hombre en la batalla. Y vienen con todo. Y estaban aquellos cansados para seguirlos, se habían quedado en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, saludó a la gente como en paz. Pero todos los malos y perversos que habían entre los que iban con David se pusieron a decir, puesto que estos no han ido, les vamos a regresar a la familia y no les vamos a dar plata. Siempre el dinero trae conflicto, ¿verdad que es cierto? El 90% de los divorcios es por plata. No me siento amado, bendecido, apreciado. No tengo casa, no tengo carro, ni tengo anillo. ¡Aló! Sí. Pero David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. Con lo que nos has dado, el Señor nos ha guardado. Miren, nos ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron, porque agarraron presa a la mayoría de la gente. Dice que solo 400 se salvaron. Así que esos venían con la plata, con las mujeres, con los hijos, con las mujeres de los 200 que estaban allá, y también traían de esclavos a todos. Era un montón de gente. Y cuando venían, ya se imagina, porque eran, oigan, y esos que cogió David eran ladrones. O sea, Dios puede usar, hermano, hasta una gallina y una cabra y un burro. Aló, diga, pero yo no soy burro, Dios me puede usar a mí. Soy hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, Dios puede hacerlo. Y vienen con todo. Y ya esto, como eran pícaros, los pícaros siempre sale. Dice, no, hey David, nosotros fuimos los que fuimos a pelear allá. Sí, pero estos quedaron cuidando el bagaje, quedaron cuidando la comida. Hoy vamos a comer aquí al regreso, porque ellos nos quedaron cuidando en la bodega. Ellos también merecen, dijo David. Yo quiero decirle algo hoy. Mire, a veces creemos que por las funciones que tenemos en la iglesia, unos podrán tener más que otros. Yo quiero decirle, el que esté en el bagaje y el que va a la guerra, la repartición en el cielo es igual. A veces usted cree, no, pero yo soy el que aseo, no, pero yo soy el que hago esto con los niños, nadie me reconoce. Mire, a usted no le importa si la gente no le reconoce nada. Mire, Dios tiene cuidado. El susto que vamos a llevar muchos es por creer que predicamos, por creer que hacíamos esto, que hacemos, y me va a decir, y este igual, y si igual a ti, trabajaron para el reino los dos. No hay. Eso es lo que le está diciendo David a ellos, tranquilo, ellos hicieron esto, hicieron una parte que es parte de nuestro triunfo. Así que Dios así es, tiene recompensa para todos. Trabaja para el Señor en cualquier área, Dios te va a recompensar en tu vida. Amén. Sí, así es. Va a tocar igual. Y eso le duele a muchos. Esto es lo lindo del Señor, hermano. Aquí no hay que si es rico, si pobre, gordo, flaco, alto, bajo, guapo, feo, lo que sea. Aquí en el cielo, aquí no, ese rollo no existe. Es de acá ese problema. Aquí sí medimos de acuerdo a cómo anda. Si lo hacemos hasta en la misma iglesia, no digamos fuera de la iglesia. Cuando David llegó a Siclag, dice que envió parte del botín. Ahora asústese. Ya no fue a los 200 igual. Ya se imaginan los ladrones esto. Óigame, David, ¿y todavía vas a agarrar para mandar por correo y exportación botín? Sí,
a los ancianos de Judá, pobrecitos, hay que mandarles, dijo David. Sí, a sus amigos, aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado a los enemigos del Señor. Y dice que se los envió a Betel, a Ramón de Negua, a Tzahatira, a Aroer, Sitmón, Esternoa, dice Racal, a las ciudades de Jerameel, a las ciudades del Ceneo, a los de Horma, Corazán, a Taquebrón y a todos los lugares donde David había estado con sus hombres. A todos les mandó un poco de plata. Qué lindo David, ¿verdad? Necesitamos aprender a repartir de lo que tenemos. Y dice, yo quiero darlo, es que la unidad es la clave, hermano. La reconciliación es más bella que la victoria. La reconciliación y saber que Dios quiere darnos todo. Y yo creo que necesitamos salir de la crisis, claro que sí. Porque las crisis resuelven, o sea, nos devuelven la unidad. Y Dios quiere hacerlo. Alguien dijo, en la pelea se conoce al soldado, solo en la victoria se conoce al caballero. Eso es. Si luego de la crisis que has pasado en tu casa, en tu hogar, sigue dividido, y si siguen las relaciones rotas, es porque la victoria no ha llegado. Llegaste a una parte de los poderes, pero todavía no hay victoria, no hay sonrisa, no hay unidad. Puedes pasar la crisis y seguir todavía emproblemado, porque cuando viene la fortaleza, ya le dije, el desfallecimiento, la angustia, se va a ir, pero también tiene que darnos la victoria y la unidad. Efesios, capítulo 4, verso 2, dice la palabra que procurando mantener ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. Mantener ¿qué? La unidad del Espíritu. O sea, David no solo dio partes iguales a los que fueron a la pelea, envió regalos a todos, compartió la victoria con otros, demostró la calidad de su corazón. Yo creo que donde hay concordia hay victoria, amén. Y el corazón de estos 5 poderes está en el centro. Tenemos que pasar, pero llegar a la fortaleza de Dios. La pregunta para usted, para terminar, ¿qué estás experimentando y cómo lo estás enfrentando la crisis? ¿Cómo enfrentamos la crisis del país? ¿Cómo enfrentamos la crisis que estemos pasando personalmente? Quizás hoy estés en desfallecimiento, quizás estés en angustia. La respuesta es: no te quedes ahí. Hay fortaleza en el Señor. Hay 3 poderes más. Hay trampolín para tu vida. Hay un destino mejor para usted. Dios quiere bendecirlo. Y yo le digo algo. En los momentos de la crisis, la imaginación es más grande que el conocimiento. Visualizar en Dios y saber que Dios me puede fortalecer. Saber que Dios me puede dar conocimiento a mí. Saber que Dios tiene cosas grandes para mí. Lo que me va a dar esperanza a mí es la promesa de esta palabra. Lo que te va a sacar adelante a ti es lo que crea de ella. La crisis te puede catapultar o te puede matar, pero que la crisis que hoy tienes te levante. Que la crisis que hoy tienes económica más bien logre fortalecerte en Dios y tu fe sea más grande. Qué complicado en lo natural decirte esto. Yo sé que el dinero soluciona un montón de problemas y un montón de angustias, no lo dudo. Pero la esperanza puesta en Dios te hará solucionar tu economía y será mejor el resultado. Podrás solucionar las cosas sin Dios, pero no tendrás la victoria y el gozo del Señor en tu vida. El gozo del Señor es mi fuerza, dijo Jeremías. Es mi fuerza. Lo que te va a mantener es lo que creas en ella, lo que el Espíritu Santo empiece a hacer
a través de esta palabra creída, asimilada, memorizada, grabada en mi corazón, y empezar a caminar de acuerdo a sus preceptos en obediencia, creyéndole a Dios. Eso te dará la victoria. Cree en Dios, cree en su palabra, cree en su sacrificio en la cruz, y no habrá crisis que te pueda desfallecer, angustiarte y deprimirte, sino que la crisis te servirá para ir a la victoria, a la alegría, a la unidad, que es el vínculo perfecto de la paz. Dios quiere un pueblo unido. Dios no quiere que peleemos como perros y gatos. Dios dice: únanse, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que conozcan al Dios único y verdadero, dijo Él, por la unidad que ellos tengan. ¿Tienes esa presencia de Dios en tu vida? ¿Tienes esa unidad de Dios en ti? Yo sé que Dios puede y quiere dártela. Es asunto de nosotros aceptar o no aceptar la bendición. Póngase de pie, levante su mano derecha y diga: gracias, Señor, porque toda crisis es una oportunidad para ver cosas grandes. Diga: yo doy gracias a Dios porque las situaciones que he pasado me van a levantar, me van a llevar a un nuevo nivel, y yo sé que Dios está conmigo ahora y Él bendice mi vida. Señor, gracias por catapultarme, por levantarme, por llevarme a un nuevo nivel. Hoy tengo esperanza sobre esperanza. Diga: la esperanza que tuvo Abraham sin saber a dónde iba, pero él vivía un día a la vez. Que hoy pueda ser Dios enseñarnos un día a la vez. Hoy es el día que tú nos has dado. Hoy es el día que tú me bendices. Hoy es el día que tengo la paz. Hoy es el día que tengo la bendición. Hoy es el día que Dios quiere levantarte. Hoy es el día que Dios quiere llenarte. Hoy es el día que Dios te levanta. Gózate, gózate y gózate en el Señor, porque el poder de su fuerza está contigo ahora. Ahí donde estás, en tu casa, en tu carro, levántate en el nombre de Jesús. Que la crisis te lleve a un levantamiento de la gloria de Dios. Y en el nombre de Jesús, hoy declaro que la mano benéfica de Dios está contigo para bendecirte, y que Dios te sigue amando todavía a pesar de, porque su amor es eterno para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, es mi anhelo y mi oración. Ya sabes, ven a Catedral de la Unción, 7 calle 11 y 12 avenida suroeste, en San Pedro Sula, Honduras. Así que puedes venir y congregarte con nosotros. Que Dios te bendiga. Un fuerte aplauso. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir.